Marx ha vuelto. Gracias a Dios, un auditorio. Me alegro de que hayáis venido. No habéis hecho caso de esos idiotas que han dicho Marx está muerto. Bueno, lo estoy. Y no lo estoy. Eso es dialéctica para vosotros. Os preguntaréis cómo he llegado hasta aquí. En transporte público. No esperaba volver aquí. Quería volver al Soho. Allí es donde viví en Londres. Pero bueno, siempre quise visitar este país. ¿Que por qué he vuelto? Para limpiar mi nombre. He estado reclamando durante mucho tiempo mi derecho a volver. Al menos por un rato. Pero hay reglas. Ya sabéis. Burocracia. Me dijeron, puedes leer, observar, pero no viajar. Yo protesté, por supuesto. Y tuve algunos apoyos. Finalmente dijeron, de acuerdo, puedes ir, tienes una hora o así para hablar de lo que quieras. Pero recuerda, sin crear indignación. Podéis difundirlo. Marx ha vuelto. Y lo primero que tenéis que entender es que yo no soy marxista. Ay, sí, así es que se lo dije una vez también, pero casi no. La Casa Escénica, que nos hemos llamado así, es la primera obra que vamos a hacer y queríamos sobre todo estar impulsados por un proyecto realmente actual, novedoso, fresco y sobre todo muy con los tiempos que corren, ¿no? Estamos en plena crisis, es un proyecto social también, yo lo veo así, y que mejor que coger a un personaje que en su momento fue realmente muy reverente y muy significativo como Karl Marx y que transmita todo lo que dijo en su día y sobre todo que dar un impulso, ¿no?, a la gente. Bueno, realmente creemos que es un espectáculo pertinente, que es un espectáculo que había que tratar de llevarlo a cabo y de ahí que hayamos aunado toda una serie de esfuerzos en una primera producción, como decía Carlos, de esta productora, con una obra en la que de alguna manera pues, el fondo es tan importante como la manera de contarlo, ¿no? Y hay un sustrato muy importante en la pieza que realmente conecta con la actualidad y que yo creo que va a sorprender y va a llegar al público. Vivíamos en Londres, Jenny y yo y las pequeñas, más 2 perros, 3 gatos y 2 pájaros. Bueno, vivir. Sobrevivíamos en un piso en Dean Street, en el Soho, cerca de donde vertían las cloacas de la ciudad. Estábamos en Londres porque a mí me habían expulsado del continente. Expulsado de Rhineland, de Renania. Sí, mi lugar de nacimiento. Había hecho cosas peligrosas. Llega a mis manos el texto de Marx en el Soho en 2005. Yo había leído el otro texto teatral que escribió Howard Zinn, que es Emma, y bueno, y me encuentro con Marx en el Soho y desde el primer momento que lo leí yo ya quería hacerlo, inmediatamente.
y siempre ha estado en mi cabeza, o sea, ha sido una especie de obsesión recurrente que durante todos estos años lo he imaginado de 1000 formas distintas. Porque en 2012, pues, por muchos factores que se juntan, que confluyen en este momento, personales, laborales, pero también es verdad por una especie de rabia o de malestar social que nos conduce a mí y a todos los miembros del equipo que deciden embarcarse en esta locura sin dinero en el que nos hemos embarcado, en esta producción atípica. Pues creo que es el espíritu que Howard muestra en el texto el que nos termina por decidir y nos hace lanzarnos a la aventura. Y creemos que, creo firmemente, no puede pasar un año más sin que las palabras de Carlos Marx sean reinterpretadas, revisadas, vistas con un nuevo punto de vista y actualizadas. O por lo menos viendo la actualidad que sus palabras tienen hoy en día, por sorprendente que nos parezca, y aunque nos han querido decir lo contrario durante todos estos años. Los trabajadores de todos los países deben unirse contra las políticas criminales que se mueven por prejuicios nacionales, que malgastan en guerras la sangre y la riqueza del pueblo. Debemos combatir más allá de las fronteras nacionales para reivindicar las leyes sencillas de la moral y de la justicia en asuntos internacionales. Trabajadores del mundo, uníos. Al leerlo ya me enamoré del texto directamente. Fue una cosa como un flechazo, ¿no? Vi que era un texto como muy humano, en el que se hablaba, él mismo hablaba de su propia vida, bueno, de su propia vida volviendo desde la muerte, y trataba de explicarse un poquito mejor para todos aquellos, tanto por un lado como por otro, para que se entendiera mejor un poco lo que él intentaba explicar a raíz, con su obra, ¿no? Él no es marxista, pues porque en principio no cree a pies juntillas en todo lo que él ha escrito, porque principalmente era un filósofo que daba muchas vueltas alrededor de toda la idea del capitalismo y toda la idea de cómo funcionar como sociedad de los trabajadores. Entonces él siempre tiene sus dudas, que como todo buen filósofo las tiene que tener. Entonces él considera que los marxistas son los que hablan de él como una religión, como si fuera una devoción, y entonces él quiere venir a hablar con un público para desmitificar todo esto. No hablemos más del capitalismo ni del socialismo. Hablemos solo de utilizar la increíble riqueza de la tierra en favor de los seres humanos. Demos al pueblo lo que necesita. No hay que preguntar quién lo merece. Todo ser humano lo merece. Manifestaos. Es el momento. Manifestaos. La puesta en escena quiere evidenciar a ese Carlos Marx humano, que no es el demonio que algunos han querido pronosticar, pero tampoco es un santo, es un ser humano con luces y con sombras, como todos los seres humanos. Hacernos reflexionar sobre actitudes y posiciones posibles a tomar con una situación como la actual, ¿no? de esta crisis económica que tiene unas facetas realmente sangrantes y cuestionables. Pues como actor, la verdad es que para mí es todo un reto. También, sobre todo, el enfoque de la obra ha sido un poco en plan de guerrilla, ¿no? Y bueno, ya deciros nada más que estamos encantados de que os paséis por el teatro. Bueno, pues ya solamente nos queda animaros a que vengáis a ver la función, y porque considero que lo vais a pasar bien y vais a encontrar muchas cosas que os pueden gustar.
y que os animéis porque, lo vamos a decir los dos, pero Marx ha vuelto, ¿no? Marx ha vuelto. ¿Preparados? Sí, es una cita pues con el entretenimiento y la reflexión y bueno, y la casa escénica y Marx los esperan en el teatro.